Así que bueno, seguramente ya todos les dieron la bienvenida, pero yo tengo que darles bienvenida a este curso en particular. Espero que no estén tan cansados, por lo que veo empezaron ya hace un buen rato, y ojalá que estas nuevas 2 horas no sean cansadoras, sino que por el contrario, de alguna manera nos mantengan activos, animados, o quizás por ahí uno puede decir, mira, terminé más animado todavía que cuando empecé, ¿no? Ojalá que sea así. Bueno, como lo dijo acá Esther, bueno, yo soy Jair Villegas Betancourt, y vivo acá en Argentina. Pertenezco a la Iglesia Alianza Cristiana del barrio Belgrano, en Buenos Aires. Y bueno, me complace mucho, como dije antes, estar acá con ustedes. Me gustaría empezar con compartiendo el sílabo que vamos a estar trabajando. Bueno, ustedes seguramente ya saben cómo la metodología acá, ¿no? Dentro de una hora más o menos vamos a tener un espacio de unos 10 minutos en los que ustedes pueden hacer las preguntas que se les vayan suscitando en la medida que vamos estudiando. También, obviamente, si no se les ocurre ninguna pregunta, ojalá que sí, entre semana va a estar abierto el campus virtual, y allí también pueden ustedes registrar sus preguntas y con mucho gusto las vamos a estar respondiendo. Y bueno, sí, siempre la sugerencia es que sean preguntas, preguntas que estén vinculadas con el tema, ¿no? O sea, porque por ahí a veces a uno le disparan otras preguntas que no se relacionan con el tema, pero está bueno que las preguntas que hagamos sean preguntas puntuales, ojalá que sean claras, que sean vinculadas con el tema y sobre todo también muy respetuosas, ¿no? Esto me gusta decirlo porque vamos a tratar un tema que no es muy común en el mundo evangélico, ¿no? Lo que es la literatura intertestamentaria. Y entonces a veces eso nos genera como cierta precaución, a veces hay ciertos prejuicios, a veces hay ciertas ideas detrás como negativas. Y bueno, acá la idea es que vamos a tratar de deconstruir eso y ver que no están así. Entonces, si hay algunos miedos y con respecto a eso, bueno, vamos a ir dejando los miedos y vamos a ver que la cuestión es un poco diferente, ¿no? Entonces, pero en todo caso, no sobra decirlo, que las preguntas que hagamos las hagamos con mucho respeto y sobre todo también con mucha humildad, ¿no? Me gusta, me gusta ponerme acá, no desde el no desde la posición del profesor que manda, sino más bien de un compañero que aprende con ustedes también, ¿no? O sea, se supone o uno entiende como profesor que al estar dando clases está aprendiendo también. Entonces, me gusta verlo más bien de esta manera, ¿no? Como que somos un grupo, acá veo que somos 32 personas conectadas, un grupo de 32 personas que estamos aprendiendo juntos, ¿no? Dentro de esos que estamos aprendiendo, me cuento yo, por supuesto, uno más de ustedes, no por encima, sino a un nivel de igualdad. Bueno, entonces, después de haber hablado un poquito con respecto a estas cosas, voy a compartir acá la pantalla para ver el sílabo. Espero que se pueda ver. Me gustaría, si se ve, alguien que me diga que sí, yo creería que sí, ¿no? Bárbaro, Sí, muchas se ve gracias, bien. Julio. Muchas gracias, Esther, muchas gracias. Bueno, acá tenemos nuestro curso que se llama Introducción al estudio de la literatura intertestamentaria. Está bueno que resaltar esta palabra acá, introducción, ¿sí? Porque no vamos a ir a profundizar muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque esto es todo un campo enorme, muy grande.
de literatura, y entonces es prácticamente imposible, o sea, de todas formas va a ser imposible que en 12 horas, que viene siendo nuestro curso, que viene siendo 6 clases de 2 horas cada uno, que en 12 horas podamos profundizar y conocer todo. Esto simplemente es una introducción, así como una degustación, que estoy seguro que al final ustedes van a decir, esto está como rico, sabe como rico, ¿no? Puede ser que por ahí podamos conocer un poquito más, ¿no? Se les despierte el interés. Bueno, van a ser 6 sesiones. La primera sesión hoy y todas seguidas hasta el 6 de mayo. El 6 de mayo va a ser la última, ¿no? Este es el horario convencional para, digamos que se va a seguir a partir del próximo sábado. Hoy, por otras cuestiones, empezamos media hora después, pero va a ser en este momento son la 1:47 de la tarde acá en Argentina, va a ser a la 1 de la tarde horario argentino. Ustedes ya sabrán cuál va a ser su horario desde donde nos estén viendo, ¿no? Y ese está mi correo personal, por si tuvieran alguna pregunta particular. Y si no, en todo caso, en el campus bíblico, allí va a estar toda el espacio donde ustedes pueden verter tanto sus preguntas como sus comentarios, ¿no? Sus preguntas como sus comentarios. Siempre recordándoles que lo hagamos desde la humildad y desde el respeto, ¿no? Que eso en absoluto quita el profesionalismo en nuestros estudios, ¿no? Al contrario, creo que lo afianza. Bueno, voy a permitirme acá, yo creo que ustedes han leído el sílabo, no sé si lo han recibido o no, pero en todo caso voy a leerlo. Porque, bueno, a veces yo también he sido estudiante y a veces uno no lee las cosas cuando se las mandan. Y bueno, así que lo vamos a leer acá, así vamos conociendo un poquito acerca de esto del curso. ¿Qué se conoce por literatura intertestamentaria? Entonces, por literatura intertestamentaria se denomina al conjunto de escritos que no hacen parte del grupo de libros protocanónicos. Bueno, acá ya tenemos una palabra técnica. Acá seguramente vamos a encontrarnos con muchas palabras técnicas, pero que poco a poco vamos a ir asimilando, ¿no? Entonces, libros protocanónicos son aquellos que aparecen en el Antiguo Testamento del canon protestante. Bueno, acá también tenemos otra expresión, canon protestante, porque vamos a enfatizar que existirá también, existe también canon católico, canon, por ejemplo, etíope, canon hebreo, canon alejandrino. Entonces, siempre al hablar de canon, tenemos que especificar a cuál canon nos estamos refiriendo, ¿sí? A veces uno dice, el canon es tal cosa, pero esa es una imprecisión, porque ¿cuál canon? Siempre hay que ver cuál canon. En este caso es el canon protestante. Esto quiere decir que este grupo se compone de los libros deuterocanónicos, que son deutero significa segundo canon, los libros del segundo canon que sí aparecen en las Biblias católicas. También hacen parte del grupo de libros de literatura intertestamentaria los escritos rabínicos, ¿sí? Que se dieron, que empezaron aunque se pusieron por escrito un poco después del Nuevo Testamento, pero ya vienen dándose desde antes, ¿sí? Tenemos el Midrash, tenemos la Mishnah. Esto lo vamos a mencionar solamente varias veces, así que no se preocupe por ahora. Tenemos también los escritos descubiertos en las cuevas de Qumran, en las cuevas del Mar Muerto, ¿sí? Eso también, ahí tenemos otros escritos que pertenecen a esta sección de la literatura intertestamentaria, pero que tampoco vamos a abordar acá. Porque eso merece un curso específico para eso, ¿no? Y otros que no están ni en estos, ni aquellos, ni en otros, que sencillamente se van a denominar apócrifos porque ya no hay otro nombre que darles.
Entonces, ya los vamos a ver. Por ejemplo, muchos de ellos van a ser Apocalipsis, muchos de ellos van a ser testamentos, van a ser libros de sabiduría, algunos van a ser cartas, etcétera, ¿no? Son libros que no están ni en los deuterocanónicos, no están tampoco en los escritos rabínicos, tampoco hacen parte de los libros descubiertos en el Mar Muerto, y entonces se les denomina apócrifos sencillamente para agruparlos de esa manera. La clasificación de esta literatura no es necesariamente clara. Es bastante confusa, ya que en algunos casos las fronteras no pueden definirse, ¿no? Son bastante difusas. Aunque los diferentes tipos de literatura intertestamentaria serán mencionados en el curso, solo vamos a abordar, digo yo solo, aunque no significa, no, qué pesar que no vamos a abordar más. No, se van a dar cuenta que esto tiene mucho contenido y lo que vamos a ver es muchísimo contenido. Vamos a abordar en las 5 clases que nos vienen de acá en adelante, en este orden que están allí. La primera, que viene siendo el próximo sábado, los libros de los Macabeos. ¿Sí? Después en la siguiente vamos a leer el primer libro, bueno, no vamos a leer el primer libro de Enoch, sino vamos a abordar el contenido del primer libro de Enoch. También va a ocurrir con el sábado siguiente con el libro de los jubileos, después el libro de Eclesiástico, y vamos a terminar con los Salmos de Salomón. Así como tenemos en la Biblia los Salmos de David, también hay otro libro apócrifo que se llama Los Salmos de Salomón. Bueno, justificación. ¿Por qué? ¿Por qué estudiar estos libros? La época del Segundo Templo fue uno de los periodos más importantes del pensamiento judío. Ahora, ¿qué es esto de la época del Segundo Templo? La época del Segundo Templo es esta justamente que consideramos intertestamentaria, ¿no? O sea, que más o menos es como lo mismo, algunos dicen es lo mismo, otros dicen no es lo mismo, pero digamos que es esta época que comienza después del regreso a Babilonia. Ya lo vamos a ver. La época del Segundo Templo fue uno de los periodos más importantes del pensamiento judío. Tanto así que el judaísmo actual, que llegó hasta el siglo XXI, es heredero directo de este judaísmo de la época del Segundo Templo, ¿no? Y el cristianismo también aparece como algo dentro de este judaísmo de la época del Segundo Templo. Pasaron más de 500 años entre el retorno de los primeros judíos con Zorobabel y el nacimiento de Jesús. 500 años. 500 años en los que pasaron muchas cosas, ¿sí? No se puede decir que no pasó nada. No se puede decir que no pasó nada. Algunas personas antes solían decir que se conocía esta época como los 400 años de silencio, ¿no? O del silencio de Dios. Bueno, en realidad ya no se piensa más de esa manera. En la actualidad se dice no hubo un silencio, sino que al contrario hubo muchas cosas que están justamente accesibles, digamos que son accesibles a partir de estos libros que vamos a estudiar. Pasaron más de 500 años entre el retorno de estos judíos con Zorobabel, esto ya lo sabemos desde la Biblia, ¿no? El nacimiento de Jesús. En este extenso lapso de tiempo se desarrollaron ideas y muchas de ellas se pusieron por escrito. La antigua Torá comenzó a ser interpretada, ya que a medida que avanzaba el tiempo, las circunstancias iban cambiando y los conceptos tenían que ser actualizados. La época de los profetas había quedado atrás y ahora nuevas ideas se discutían en el pueblo. ¿Sí? Todo esto hace parte de este pensamiento de la época del Segundo Templo. Hay que destacar, además, que no todos en el pueblo judío pensaban lo mismo. ¿Sí? No todos en el pueblo judío pensaban lo mismo. De modo que algunas de estas ideas divergentes también fueron puestas por escrito. Digamos, los sectores ortodoxos escribieron, pero también escribieron los sectores más heterodoxos, ¿no? Y todas esas escrituras, o muchas de esas escrituras, se conservaron. En especial, la época de la revuelta de los macabeos dio origen a una serie de escritos de varios géneros, por ejemplo, apocalíptica,
sabiduría, etcétera, que dejan ver los conflictos religiosos y sociales que se veían en ese tiempo y que de alguna forma configuraron el escenario para las creencias que el pueblo tenía en la época de Jesús con respecto a diferentes temas. Por ejemplo, como la relación con los extranjeros, la elección del pueblo de Israel, la resurrección, el reino mesiánico, el final de los tiempos, etc. Hay que agregar que en el Nuevo Testamento hay muchas referencias directas e indirectas a los escritos de la literatura intertestamentaria, ¿sí? Entonces eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, objetivo general de este curso, que los participantes adquieran fundamentos contextuales para la literatura y el análisis de la literatura intertestamentaria. Fundamentos contextuales para la lectura y análisis de la literatura intertestamentaria. Objetivo general, ¿no? Específicos. Entonces, acá hay 4 objetivos específicos: ofrecer un panorama general de los diferentes tipos de escritos de la época del Segundo Templo que pueden considerarse como literatura intertestamentaria, analizar el contexto histórico en que se desarrolló esta literatura, proveer claves de lectura de esta literatura para tener un acercamiento al pensamiento judío de la época y entrar en contacto con estos escritos, ya sea mediante la lectura de unos textos o a través de audiolibros existentes en YouTube. ¿Sí? Vamos a usar algo de YouTube también. Si ustedes tienen Biblias con libros deuterocanónicos, van a ser muy útiles porque las van a poder usar. Y si no, bueno, va a haber recursos en internet a los cuales vamos a poder acceder. Bueno, y acá viene la parte interesante. Bueno, todo lo que hemos dicho es interesante, pero esta parte también es interesante, ¿no? La distribución de nuestros clases. La primera de hoy, que tiene que ver con esto de la introducción a la literatura intertestamentaria, propiamente dicha como introducción. Y al final, ustedes van a tener acceso a un video que seguramente ya lo está en el campus virtual, que se llama Los Macabeos contra la asimilación. Es un videito corto de unos 20 minutos más o menos, y a partir de ese video ustedes pueden responder 5 preguntas de verdadero o falso, ¿no? Eso también está en el campus virtual, así que dice acá que va a estar disponible, accesible hasta el 6 de mayo, que es cuando termina el curso, ¿no? Ya el 6 de mayo, bueno, es como el día final. Bueno, en la segunda clase vamos a tener los libros deuterocanónicos, ya una introducción propiamente, y entonces allí vamos a abordar el primer libro de Macabeos, aunque vamos a mencionar también muchos elementos del segundo libro de Macabeos, ¿no? Eso está en los deuterocanónicos. Acá lo vamos a poder escuchar en este enlace que tenemos acá de YouTube. Acá se puede escuchar. Esto es para las personas que no tengan una Biblia católica. Y en todo caso, si no les gusta escuchar, porque por ahí dicen, no, eso es como una máquina que está hablando ahí, bueno, también lo pueden buscar en internet y buscan allí el primer libro de los Macabeos online o en línea, y allí lo pueden leer, ¿no? También pueden hacerlo con el segundo libro de los Macabeos, que la verdad que cuando lo lean va a ser muy interesante. Y va a haber un foro también. En ese momento se va a abrir un foro, que es opcional, que lo van a responder a partir de lo que digamos en las clases, ¿no? Considera importante el estudio de los libros deuterocanónicos dentro de las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Ahora, cuando digo estudiar, no significa predicar. Que sí, quiero estudiar un libro no significa predicar el libro, como para que cuando hagamos, ¿no?, la contestación, la respuesta a estas preguntas, no vayamos con un no, en el caso de que responden que no, basado en esta cuestión, ¿no? Que no sea, que se entienda que la pregunta no dice predicar, sino estudiar. Y bueno, en todo caso es opcional. Para el tercero también vamos a tener, ahí vamos a abordar el primer libro de Enoch. El libro de Enoch acá está en texto escrito,
y para quien no quiera leerlo, acá tenemos un enlace para un audio también de YouTube en el que lo podemos escuchar. Y acá también tenemos una pregunta similar a la anterior. ¿Considera que es importante el estudio del libro de Enoch en el ámbito de las iglesias evangélicas? ¿Y por qué? Otra vez repito que la pregunta no dice que si se es importante predicar acerca del libro de Enoch. No dice eso la pregunta. Me gustaría que quede claro esto. Luego vamos en la siguiente, como ya lo mencioné anteriormente, el libro de jubileos. También tenemos lo mismo, ¿no? Acá el acceso al libro en el texto y si no el audiolibro. Con respecto a este no tenemos nada, no tenemos ninguna tarea. Después tenemos el libro de Eclesiástico, que este es deuterocanónico, que sí lo pueden encontrar en alguna de las Biblias católicas. Acá tenemos también un YouTube, un audio de YouTube para escucharlo. Y sí vamos a tener un quiz obligatorio de 10 preguntas referidas a las primeras 4 clases. ¿Sí? Así que si ustedes le han prestado mucha atención a las primeras 4 clases, seguramente acá van a sacar un 10 de 10 y ninguno va a terminar triste ni defraudado. Y finalmente vamos a abordar los Salmos de Salomón. Y acá está el texto en el que los podemos leer. Así que bueno, al final, bueno, esto de la metodología ustedes lo pueden leer. Me gustaría por acá, bueno, simplemente mencionar los porcentajes, la asistencia 20%, control de, no olviden ustedes marcar la asistencia, ¿no? Cuando entran a la clase. El control de video o de lectura 40%, el quiz final 40% y ahí ya tenemos el 100%. Y tenemos la bibliografía. Acá hay una extensa, digamos una variada bibliografía me gustaría en especial mencionar, subrayar este de acá, apócrifos del Antiguo Testamento. En este libro vamos a encontrar en estos libros, porque son varios tomos, vamos a encontrar los textos apócrifos traducidos, ¿sí? Traducidos y también comentados con notas a pie de página, con aclaraciones y eso. Entonces está muy bueno porque a veces uno dice, ¿y dónde encontrar los libros apócrifos? ¿Cómo acceder a ellos? Bueno, se puede encontrar por lo menos en esta edición que está completa y traducidos con, digamos, un nivel profesional bastante elevado. Así que bueno, no me resta más que animarlos y animarlas a todos a que estudiemos estos libros, a que vengamos con mucha alegría con estas clases. Hay una palabra muy, muy interesante en español que me gusta mucho. La suelo usar en la iglesia y bueno, en los otros lugares pues, donde compartimos nuestras clases. La palabra entusiasmo. La palabra entusiasmo viene del griego y está compuesta por al menos 2 partes, no 2 o 3 partes, pero me interesan 2. Que significa dentro de, y entusiasmo, la primera parte de entusiasmo es teos, en teos, y la última parte es como dentro de uno mismo. Entonces, la palabra entusiasmo, en el sentido griego, allá de los griegos antiguos, tenía esta idea, como el estado de una persona que ha sido poseído por un dios, ¿sí? Alguien que tiene la energía de un dios. ¿Sí? Eso pensaban los griegos, ¿no? Ellos pensaban que tenían muchos dioses, entonces como que cuando uno de esos dioses le entraba a la persona estaba como enérgica, como entusiasmado. Bueno, nosotros ya no vamos a decir que un dios nos posee, un dios griego, sino que Dios está dentro de nosotros. Así que el entusiasmo nuestro va a estar relacionado con esta presencia de Dios en nosotros que nos da vitalidad, energía, nos da alegría, nos dan ganas, ¿no? Así que, mis amados hermanos y hermanas, ojalá estemos entusiasmados, muy entusiasmados al estudiar todos estos libros que van a ayudarnos muchísimo, muchísimo a la comprensión particularmente del Nuevo Testamento y sobre todo cómo pensaba y cómo vivía la gente en aquellos tiempos, ¿sí?
no le damos, como protestantes, no les damos carácter canónico a estos libros, pero sí nos ayudan a pensar, nos ayudan a entender cómo pensaba la gente en aquellos tiempos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en estos libros. Así que sin más, vamos a arrancar acá. Perdón. Este es el contenido que ya lo hemos mencionado, de las 6 clases. Y ahora vamos a hablar de algunos elementos ya propios de la clase del día de hoy. Entonces, cronología. La cronología, que es lo que vamos a abordar, de qué periodo estamos hablando. Vamos a hablar de una definición de conceptos, pensamiento judío, que se pensaba en aquellos tiempos, ¿no? Cosa que no va a ser definitivamente hoy no vamos a decir así se pensaba, sino que vamos a decir con algunas generalidades que se van a ir profundizando a lo largo del curso. El concepto de helenización lo vamos a abordar hoy. ¿Qué literatura se produjo? ¿Cuál es la importancia de la literatura intertestamentaria? Y qué claves de lectura podemos tener en cuenta a la hora de abordar esos libros, y también son aplicables para cuando leemos los textos bíblicos. Ahora sí, arrancamos con la cronología. Yo armé este cuadro, espero que ustedes lo puedan ver en la pantalla bien, al menos en la mía se ve bien, creería que en la de ustedes también. En este cuadro se pueden ver acá varias secciones, 5 secciones que tienen diferentes colores. Acá, Profesor, no sí. se ve nada el cuadrito. No se ve. A ver, puede ser que voy a dejar de compartir y puede ser que puede ser que no lo compartí. Vamos a ver. ¿Ahora? Ahora sí, Ahora sí. Bueno, ahora sí. gracias. Gracias. Perdón, ¿eh? Este, bueno. eh, ok, gracias. Ahora sí, vamos a ver, dice como cuando dice yo era ciego y ahora veo la luz. Bueno, más o menos así es, ¿no? Ahora estamos pudiendo ver el cuadrito que estamos hablando, 5 secciones. De una sección violeta que nos va a hablar del periodo babilónico, que es más chiquita acá, periodo persa, periodo helénico, periodo asmoneo y periodo romano. ¿Sí? Estos son los 5 periodos que abarcaría la época de lo que se conoce como la época intertestamentaria, o también, de otra forma, la época del Segundo Templo. Que otra vez, está bueno que sepamos que no significan necesariamente lo mismo, pero que abordan más o menos lo mismo. No significan lo mismo, pero abordan más o menos lo mismo. Bueno, el periodo babilónico. El periodo babilónico empieza acá en el año 597 a.C., 597, y terminaría acá en el año 539 a.C., ¿no? Entonces acá en el 597, acá este cuadrito que corresponde a esta, bueno, acá dice 597, pero en el año 597 es cuando ocurre la primera invasión de Nabucodonosor a Jerusalén. Recordamos que hubo dos ataques, 2 llegadas, 2 venidas, 2 visitas, si se quiere, de Nabucodonosor a la ciudad de Jerusalén, como lo tenemos constatado en los libros de Reyes, en los libros de Crónicas. La primera ocurre en el año 597, donde viene Nabucodonosor y se lleva a la gente, allí a los ricos, que es a los que se lleva a Babilonia. Y 10 años después, ahí se lleva, por ejemplo, al rey Joacim. No sé si ustedes lo ubican, pero bueno, está en la Biblia. 10 años después, vienen y destruyen la ciudad. ¿Por qué vienen y destruyen la ciudad? Porque el rey que ellos dejaron, que era el rey Sedequías, no quiere pagar los impuestos que debían pagársele a Babilonia, sino que más bien quiere aliarse con Egipto
para librarse de la presión babilónica. Los babilonios se enteran de que esto va a ocurrir y que está ocurriendo, y entonces consideran que eso es una rebelión, una sedición, y vienen y destruyen la ciudad de Jerusalén en el año 587. Bueno, pasa un tiempo y eso es lo que el tiempo, digamos, de exilio, que es lo que se conoce como periodo babilónico, ¿no? Ocurre la destrucción del templo, los judíos ricos son llevados a Babilonia y allí empiezan a integrarse al imperio babilónico, ¿no? Los judíos pobres, nos dice el texto bíblico, los judíos pobres son dejados en Israel. Muchos de ellos emprenden un éxodo a Egipto, ¿sí? Y con ellos se llevan, por ejemplo, el profeta Jeremías, ¿sí? Eso lo leemos en el libro de Jeremías, ¿no? Se los llevan secuestrados y dicen, nos vamos a Egipto. Y bueno, en Babilonia, los judíos que van allá, que van a ser otra vez, enfatizo, los judíos ricos, los judíos comerciantes, la clase intelectual, los sacerdotes, es decir, toda la gente que le aportaba al imperio fue la que llevaron. No se llevaron a los pobres. ¿Por qué no se llevaron a los pobres? Porque decían, pobres hay por toda parte, no aportan nada. Entonces, esos no se los llevan. Los babilonios lo que hacían era llevarse a la gente más capacitada que ellos creían que le podían aportar al imperio, y entonces esos eran los que se llevaban. Bueno, allí tenemos entonces esta primera parte del imperio babilónico, ¿no? Del periodo babilónico. Es un periodo corto. Después llega Ciro II o Ciro el Grande al poder en Persia y derrota al imperio babilónico en el año 539 y entonces da inicio a lo que se llama el periodo persa. En ese primer año del decreto de Ciro ocurre lo que se llama el decreto de Ciro. ¿Sí? Es muy conocido. El decreto de Ciro está en los últimos versículos del segundo libro de Crónicas y en los primeros versículos del primer libro de Esdras. Les animo a leerlo porque es muy cortito, pero es el texto en el cual Ciro II dice que todos los judíos que residen en el imperio persa, en ese momento ya, pueden, están autorizados para regresar a Jerusalén e ir y reconstruir la ciudad y el templo. Bueno, eso los que hayan leído por ahí el libro de Esdras y el libro de Nehemías van a estar un poquito más familiarizados con la historia, y si no lo han hecho les animo a que lo hagan porque es muy interesante. Este periodo fue hasta el año 332, ¿no? Fue un largo periodo de unos 207 años. Muchas cosas estaban ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, fue la época en que nacía, por ejemplo, o predicaba Buda, ¿sí? También estaba Confucio, esto en el lejano oeste. Estaba Heráclito ya en Grecia, estaba Parménides, Sófocles, Heródoto, Sócrates, Platón, Aristóteles. Había una cantidad muy grande de pensadores en el mundo y el mundo estaba en contacto, ¿sí? El mundo estaba en contacto. Tenían rutas comerciales, había guerras, había todo eso, y los judíos estaban metidos en todo eso, no necesariamente participando, pero sí siendo testigos de lo que estaba ocurriendo. Entonces, esto es bueno pensarlo y entenderlo, porque a veces a mí me solía pasar en un tiempo que como que leía la Biblia descontextualizada o sin saber qué estaba ocurriendo en el mundo simultáneamente. Bueno, cuando después empecé a asociar más bien los acontecimientos bíblicos con lo que ocurría en el mundo, a ver el paralelismo, a ver cuándo estaba ocurriendo tal cosa, ahí la cosa cambió. Así que está bueno también pensar cuando leemos la Biblia qué estaba ocurriendo en el resto del mundo. Bueno, acá se dieron las guerras médicas, que eran las guerras entre los persas
y los griegos, y esto es importante porque acá después vamos a tener el periodo helénico. Los judíos, ya lo dijimos, pueden regresar a reconstruir el templo en la ciudad. Se da, por ejemplo, los ministerios de Ageo y de Zacarías. Se da el regreso de Esdras y de Nehemías. Se produce la reconstrucción del templo y de la ciudad. Se da el ministerio de Malaquías. Los judíos no tienen presiones de parte del imperio persa y se dispersan por todo el imperio. Eso es algo importante también para que lo tengamos en cuenta. El periodo persa fue un periodo en el que los judíos pudieron vivir sin demasiadas presiones, No significa que no había, ¿sí? Hubo presiones, pero en general, a los judíos se les permitió vivir tranquilos de alguna forma, ¿no? Un dato particular es que se refuerza el monoteísmo, ya vamos a volver sobre esto, se refuerza el monoteísmo. Recordamos que antes de la destrucción del templo, aun cuando se predicaba la existencia de un solo Dios, por ejemplo, por parte de los profetas, el pueblo no necesariamente creía así, y el pueblo muchas veces creía que había otros dioses, que estaba la diosa Asherá, que estaba el dios Baal, que estaba el dios Moloch y todo eso. Entonces no había necesariamente en el pueblo la creencia en un solo Dios. Los profetas decían que había un solo Dios, pero el pueblo muchas veces pensaba que habían más dioses. Por eso los profetas decían, denunciaban constantemente el culto a estos otros dioses. También tenemos en esta época del periodo persa que las escrituras hebreas llegan a su redacción final, ¿sí? No estoy diciendo que se escribieron acá, simplemente estoy diciendo que llegaron a su redacción final, es decir, algunas se empezaron a escribir antes y ya acá es cuando, podemos decir, se va terminando de escribir los libros, algunos le hacen apuntecitos a los libros, bueno, todo eso se dio acá. Ya lo que se dio después, las escrituras que hay acá en adelante, ya son escrituras que por lo general no van a ser consideradas como escrituras, lo que decimos, inspiradas o canónicas, ¿no? En el mundo judío ya habiendo regresado y estando viviendo en Jerusalén, se empezó a gobernar un grupo de personas que se llamaban la Gran Asamblea, la Knesset Agdolah en hebreo, la Gran Asamblea. Esta Gran Asamblea fue la que posteriormente dio lugar al Sanedrín. Y también otro dato característico particular de este periodo es que se dio el conflicto con los samaritanos. Y más bien el conflicto y la agudización del conflicto con los samaritanos y la separación definitiva que los llevó a estar separados hasta hoy, ¿no? No sé si ustedes sabían que en Israel, o particularmente en Palestina, vive un grupo de samaritanos que son descendientes de los antiguos samaritanos que no se van a considerar judíos, ¿no? Entonces, esa separación ya viene desde aquella época, desde el periodo persa, y los llevó a muchos a preguntarse quién era judío y quién no era judío. Bueno, perdón un segundito, perdón todos, pasa que ayer amanecí inesperadamente resfriado y gracias a Dios hoy no amanecí tan mal, pero bueno, todavía estoy en esa condición. En el año 332 ocurre algo especial, particular, que es la llegada de Alejandro Magno en Jerusalén, ¿sí? Alejandro Magno derrota a los persas, entonces el periodo persa llega a su fin. Si ustedes han leído un poco la historia de Alejandro Magno o conocen un poco la historia griega, vemos que Alejandro Magno comienza la expansión hacia el oriente, ¿sí? Con el propósito de llegar hasta lo máximo
máximo que pueda, llega hasta la India, después tuvo que devolverse, pero bueno, en esa transcurso, una de las primeras cosas que hizo Alejandro Magno es llegar a Jerusalén, pero no lo hace por motivos piadosos, no es que vaya a adorar a Dios, sino que es parte de su conquista. Alejandro Magno no hay una profanación del templo con Alejandro Magno, ¿no? Él dice, la leyenda dice, porque acá también hay que entender que hay mucho de leyenda también, dice la leyenda que Alejandro Magno fue bien recibido por el sacerdote, por el sumo sacerdote, quien salió a recibirlo, y fueron condescendientes los uno con el otro, fueron muy respetuosos, y entonces Alejandro Magno no consideró, como la ciudad de Jerusalén no le presentó batalla, entonces Alejandro Magno no tuvo por qué destruirla. ¿Sí? Esa es otra de las cosas interesantes de esta expansión alejandrina. Bueno, a la muerte de Alejandro Magno, 10 años después, más o menos 10 años después, el gobierno de lo que de los territorios conquistados por Alejandro Magno se divide entre sus generales, ¿sí? Uno de sus generales fue Ptolomeo. Ptolomeo va a ser el primero que va a quedar encargado de lo que es la tierra de Israel. Entonces, él va a gobernar sobre la tierra de Israel por un tiempo. Y la idea de Alejandro Magno, y que comenzó a profundizarse con sus sucesores, es que Alejandro quería que el mundo que él iba conquistando se fuera helenizando, se fuera convirtiendo fuera adoptando las costumbres griegas, ¿sí? A eso se llama helenización, y por eso lo llamamos periodo helénico. Helénico viene de Helene es Grecia, ¿no? El periodo helénico, la helenización. La idea de Alejandro es que la gente empezara a hablar griego, que a la gente se le facilitara la vida. Por ejemplo, que si tenían idiomas, muchos idiomas, entonces que todos empezaran a tener un idioma internacional, que en ese caso iba a ser el griego, que iba a permitirles a todos comunicarse, comerciar, movilizarse de un lugar a otro, etcétera, ¿no? Esa era la idea. Bueno, los judíos ya en este periodo persa, habían formado un gobierno sacerdotal exclusivo y excluyente, vamos a decirlo así, exclusivo y excluyente, en el que se decía que solamente los judíos y lo judío eran lo que, digamos, lo que tenía que representar al pueblo de Israel, ¿sí? De modo que cuando llega el periodo helénico vamos a tener judíos que van a ser muy hostiles a la helenización. Pero también va a haber otros judíos que van a decir, no está tan mal la cosa. Está bueno abrirnos al mundo, está bueno helenizarnos. Y entonces va a haber un gran conflicto entre unos y otros, que eso lo vamos a ir viendo en estas sesiones que vienen, así que otra vez no se lo pierdan, no se lo pierdan. Bueno, entonces, esto de los seguidores, retomo esto, lo que estaba diciendo era para retomar esto que de los sucesores de Alejandro Magno. Primero está Ptolomeo. Ptolomeo va a ser un poco más estricto en su helenización, y entonces va a querer que el pueblo de Israel se helenice. Pero bueno, lo hace hasta cierto punto. Pero después, como hay guerras entre los generales y entre los sucesores de Alejandro Magno, no solamente Ptolomeo va a gobernar todo el tiempo, sino que después llegan los seleucidas que son el otro grupo, otros grupos que son del norte. Ptolomeo está gobernando en Egipto, desde Egipto gobierna Palestina o Israel, y sus enemigos
sus enemigos también helénicos van a ser los sirios del norte, seleucidas. Estos seleucidas finalmente van a derrotar a Ptolomeo y van a hacerse con el gobierno de la ciudad de Jerusalén y la tierra de Israel. Bueno, reconocido allí es el caso, por ejemplo, de Antíoco IV Epífanes, del cual vamos a hablar varias veces. Este hombre es el que va a profanar el templo, ¿no? A profanar el templo y va a dar lugar a lo que se llama la desolación, ¿sí? La desolación porque prohíbe el sacrificio perpetuo y bueno, esto que dice allí en el libro de Daniel, ¿no? La desolación asoladora, creo que lo dice así, después me voy a acordar bien el nombre. Bueno, en este periodo helénico se da, por ejemplo, por esta influencia griega y por esta cuestión de lo griego, se da la traducción de la Septuaginta, o empieza, ok, ya vamos para el chat, gracias, se da lo que es la traducción de la Septuaginta y tenemos otro dato interesante, la construcción de otro templo alternativo fuera de la ciudad de Jerusalén, el templo, por ejemplo, de Leontópolis, ¿no? Que está mencionado por Flavio Josefo, eso es en Egipto. También tenemos ya previamente la construcción del templo de Gerizim, de los samaritanos. Entonces tenemos una multiplicidad de templos y tenemos también por fuera otros movimientos que se van dando. Bueno, hasta acá vamos a parar un poquito, vamos a hacer un periodo vamos a dar un tiempo de preguntas por si hubiere algunas preguntas. Voy a dejar de compartir, después voy a retomar acá con el periodo asmoneo y el periodo romano. Entonces voy a parar de compartir la pantalla. Si tienen, hay algo escrito en el chat. Voy a empezar con esto del chat y mientras a ustedes se les ocurre alguna pregunta, levantan la manito y les van a habilitar allí. Sí les rogaría que fueran preguntas muy precisas, ¿no? Dice, hola, y sobre el lenguaje, desde Babilonia, luego los persas y luego así el periodo helénico. ¿Cómo fue el lenguaje? ¿O solo predominaba el griego, era universal? Bueno, en Babilonia los judíos adoptan el arameo. ¿Sí? El arameo era el lenguaje más universal que dominó en la época del Imperio Persa, ¿sí? En el periodo persa. Entonces, ese va a ser el idioma que ellos adoptan. Cuando llega el periodo helénico, en el mundo comienza a hablarse griego, ¿sí? La lengua franca va a ser griego, no va a ser más el arameo para el mundo occidental, sino el griego. No obstante, los judíos van a seguir hablando su propio idioma, ¿sí? Que en este caso viene siendo el arameo. Recordamos que el hebreo llegó a ser un idioma sagrado, ¿sí? Y al ser idioma sagrado solamente se hablaba en el templo y allí con todas las actividades del templo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, parece que no hay preguntas, seguramente después van a aparecer preguntas, recién ahora estamos empezando, así que no hay ningún inconveniente. Bueno, entonces vuelvo a compartir la pantalla. Bueno, dice Jules Cárdenas, dice, ¿el periodo persa es lo mismo que el periodo medo-persa? Sí, lo que pasa es que los medos fueron como los que dieron lugar, o los antecesores a los persas, pero con respecto a digamos a la división de los periodos del pueblo de Israel, lo conocemos como Imperio Persa, ¿sí? Imperio Persa, primero Imperio Babilónico, luego Imperio Persa. Por supuesto que los medos y los persas están allí relacionados porque aparte entiendo que también hubo como vínculos familiares allí entre unos reyes y otros, ¿no? De los medos y los persas. Así que para efectos de
digamos, de nuestra clasificación, vienen siendo lo mismo. Bueno, Marcela Rodríguez me dice, tome mucha agua, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces acá vuelvo a compartir, con el periodo asmoneo. El periodo asmoneo. ¿Qué significará el periodo asmoneo? ¿Qué será el periodo asmoneo? Resulta ser que cuando se da la profanación del templo en el año 169, 2 años después inicia lo que se llama la revuelta de los macabeos. ¿Por qué profanan el templo? La profanación del templo se da por parte de un hombre que se llamaba Antíoco IV Epífanes. De los sirios, o sea, de los seleucidas, ¿no? Del segundo grupo de griegos, ¿no? Recordamos, el primer grupo era Ptolomeos, los ptolomaicos, y el segundo, los seleucidas, ¿no? Del periodo helénico. Bueno, él va a decir, ¿cómo es posible que los judíos se nieguen a abrirse al mundo? Fíjense cómo es interesante, ¿no? Porque cuando uno lee los textos de la literatura intertestamentaria, se ve como que Antíoco IV Epífanes era un monstruo terrible, que obviamente, sí, por supuesto, vamos a decir, fue una persona que mató, hizo muchas cosas muy espantosas, pero en su mentalidad, él les estaba haciendo un bien a los judíos. Decía, al destruirles el templo, ellos van a poder acceder al mundo y a todas las facilidades y a todos los beneficios que el mundo les está dando, ¿sí? Para él les estaba haciendo un bien. Si él destruía el templo de Jerusalén, les estaba haciendo un bien. O lo profanaba, que evidentemente es lo que hace. ¿Por qué? Él quiere construir una estatua en Jerusalén, levantar una estatua de Zeus olímpico en Jerusalén y ponerla en el templo. ¿Por qué razón? Dicen, no para hacerles un mal a los judíos, sino al contrario, para hacerles un bien a todas las personas. Imagínense que viene un viajero de Egipto, supongamos, y quiere ir hasta al norte, y él quiere tener un lugar de adoración, donde adorar a Zeus. Y bueno, qué mejor que el templo de Jerusalén sea un lugar accesible para que los viajeros de todo el mundo puedan llegar y adorar a la divinidad. O sea, es un derecho, ¿no? Más bien, si más bien hubiera este templo judío en Jerusalén que prohíbe la entrada a los extranjeros, entonces los viajeros, los comerciantes griegos no tendrían dónde ir a adorar a sus dioses. Entonces, claro, esa era la mentalidad de ellos, ¿no? La mentalidad de este Antíoco IV Epífanes y los griegos en general. Para ellos no le estaban haciendo ningún mal a Israel, sino que al contrario le estaban haciendo un bien a todos, incluidos los israelitas. Bueno, en este periodo asmoneo entonces vienen los macabeos. Son 3 hermanos macabeos liderados primero por su padre. El padre se llama Matatías Asmoneo. Macabeo, la palabra macabeo no es el nombre de la familia, es un apodo. La palabra macabeo es un apodo. Significa más o menos los que martillan, los martillos. ¿Por qué? Porque martillaron a los seleucidas y los derrotaron y los expulsaron, ¿no? O sea, les dieron como con el martillo. Entonces, por eso les pusieron un apodo de macabeos. Pero ellos pertenecían más bien a la familia de los asmoneos. Entonces, el término técnico sí es asmoneos, ¿no? O los asmonaim o asmoneos. Los asmoneos eran una familia de sacerdotes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en este periodo asmoneo? Cuando primero Matatías Macabeo empieza la revuelta, al poco tiempo muere, sus 3 hijos son los que van a tomar la iniciativa, de seguido van a tomar la posta y siguen. Entonces, el primero de ellos va a ser Judas Macabeo, seguramente lo habrán escuchado mencionar, Judas Macabeo, el segundo Jonatán Macabeo y el tercero Simón Macabeo. Está muy bueno que se aprendan estos 3 nombres en ese orden,
en ese orden: Judas Macabeo, Jonatán Macabeo y Simón Macabeo. Bueno, ya en la siguiente clase lo vamos a profundizar un poquito cuando hablemos sobre los macabeos. Los macabeos van como eran sacerdotes, el segundo macabeo, Jonatán Macabeo, eran sacerdotes, pero no de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Sí? Recordamos eso, que había en Jerusalén, en Israel, habían sacerdotes, pero dentro de los sacerdotes había una familia que era la familia sadoquita que venía de Aarón. Esa familia era la única que podía portar la dignidad del sumo sacerdote. Bueno, los asmoneos no pertenecían a la familia sadoquita, luego no podían llegar a ser sumos sacerdotes. Pero vamos a ver después que hubo manejos y hubo cosas en que el puesto del sumo sacerdote se vendía. Entonces, el segundo macabeo, Jonatán Macabeo, llegó a ser sumo sacerdote de Israel. Después, y como la dignidad del sumo sacerdote es transferible, o sea, es de carácter dinástico, entonces, cuando muere Jonatán Macabeo, entonces quien asume como sumo sacerdote va a ser Simón Macabeo, el tercero de los macabeos, de los hermanos macabeos. Cuando él muere, va a venir su hijo Juan Hircano. Juan Hircano, va a iniciar una gran política expansionista, ¿sí? Todo esto después de derrotar a los seleucidas, de hacer acuerdos con los romanos. Entonces empieza toda una política expansionista bien interesante. Después viene Alejandro Janeo, los menciono, en la próxima vamos a verlos otra vez un poquito, esos nombres, pero si a ustedes les interesa esto, hay mucha literatura donde documentarse, ¿no? Viene Aristóbulo I, y es hijo de Juan Hircano. Aristóbulo I no solamente fue sumo sacerdote, sino que asumió la dignidad de rey. Entonces, tenemos por primera vez en la historia intertestamentaria y en la historia de Israel que un sumo sacerdote es rey también. Recordamos que en el Antiguo Testamento los dos poderes estaban bastante definidos, ¿no? Estaba una familia, que era la familia de Aarón, que en realidad a partir de David fue la familia sadoquita, y estaba la familia de David, que era la que iba a ostentar el poder político. Entonces tenemos una dinastía sacerdotal y una dinastía real, ¿no? Una sacerdotal y una real en la época del Antiguo Testamento, en la época, digamos, preexílica. Los asmoneos inauguran entonces la segunda dinastía real que hubo en Israel, que de manera inédita compartió también o ejerció también la función del sumo sacerdote. Entonces, acá la tenemos. Cuando termina el periodo asmoneo, en el año 63, ahí empieza la tercera dinastía real que gobernó en Israel, que fue la dinastía herodiana, que es la que gobernaba en la época de Jesús, ¿no? Entonces tenemos tres dinastías, importante eso que lo tengamos en cuenta. Primero, dinastía davídica; segundo, dinastía asmonea; y tercero, dinastía herodiana. Bueno, se establece en esta época, por ejemplo, lo que es la fiesta de Hanukkah, si ustedes por ahí la conocen, la fiesta que se hace en diciembre, que es donde se encienden las velas. Aparecen también en esta época los grupos que les dicen grupos sectarios, pero en realidad son grupos político-religiosos, ¿no? Que eran los fariseos, los saduceos, los esenios. Todos ellos aparecen en este periodo, el periodo de los asmoneim, o de los asmoneos. Bueno, ya dijimos que acá se da un fuerte expansionismo de parte de Israel. Acá se da la conversión forzada de los idumeos, ¿sí? La conversión forzada de los idumeos. Entonces esto se da de parte de Juan Hircano. Juan Hircano, que ya lo mencionamos, hace conquistas hacia el oriente y hacia el sur, y somete a los idumeos, y dentro de esos idumeos después va a aparecer Herodes el Grande, ¿no? Que viene de los idumeos, digamos, de los conversos
a la fuerza, convertidos a la fuerza. O sea, Herodes el Grande era un judío, pero descendiente de los que habían sido convertidos a la fuerza. Se dan tratativas acá con los romanos, se dan, y de parte, y en el área, digamos, de la literatura, ya dijimos que acá se había empezado a dar la traducción de la Septuaginta, acá se produjeron muchos libros también, se escribieron los libros de los Macabeos, por ejemplo, se escriben varios de los libros deuterocanónicos en contra del pensamiento helénico, que lo vamos a ir viendo. Se escriben libros apócrifos, se redactan los primeros textos del Qumran. Ya recordamos que acá recién mencioné que aparecen acá los saduceos, los fariseos y los esenios, ¿no? Entonces, estos también empiezan a escribir desde muy temprano, también esa literatura va empezándose acá en este periodo. Bueno, cuando también, obviamente, como mencioné, eran partidos políticos, saduceos y fariseos. Los esenios se retiran. ¿Por qué se retiran al desierto? Porque no pueden soportar que los asmoneos, que en un momento aparecieron para liberarse de los helénicos, se hubieran convertido en lo que llegaron a ser. Dijeron, son unos usurpadores. No pueden ellos ostentar la dignidad del sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote tiene que ser de la familia sadoquita, de los descendientes de Aarón. Sin embargo, los asmoneos no eran de esa familia, si bien que eran sacerdotes, pero no eran de esa familia. Con lo cual, los esenios lo van a considerar asmoneos, van a considerar a los asmoneos usurpadores y se retiran, ¿no? Pero en el campo, ya de Jerusalén van a quedar saduceos y fariseos, y los príncipes asmoneos y los reyes asmoneos y toda la familia asmonea van a ir conformando lo que son los saduceos, ¿no? Los saduceos, la gente que eran los grandes adinerados, los grandes poderosos, toda esa gente hizo parte, eran los saduceos, ¿no? De los cuales hacían parte estos asmoneos. Los fariseos, que eran más gente del pueblo, eran gente común y corriente del pueblo, están en contra de los saduceos, eso lo vemos en el Nuevo Testamento, pero en esta época se fueron a una tremenda y sangrienta guerra civil entre fariseos y saduceos. Recordamos otra vez que en aquella, bueno, otra vez no, todavía no lo dije, pero lo voy a mencionar acá. En aquella época lo religioso no estaba separado de lo político. No había separación entre religión y Estado. Lo religioso era también político, razón por la cual una secta religiosa también era un partido político al mismo tiempo. Los fariseos eran tanto partido político como grupo religioso, ¿no? Y no era que en un rato eran políticos, y después otro rato eran religiosos, no, al mismo tiempo política y religión eran exactamente lo mismo. Por ejemplo, tiró algo, transgredir el Shabbat, por ejemplo, transgredir el Shabbat no era solamente, no era cuestión de transgredir un precepto religioso, era transgredir un día nacional, ¿sí? Se transgredía una cuestión política, por eso era tan delicado. Bueno, estos dos grupos se van a la guerra civil y entonces acá es cuando, al no haber un entendimiento, no se les ocurre otra idea que llamar a los romanos para que vengan y les ayudan a poner orden, y los romanos dicen con mucho gusto, nosotros estamos expandiéndonos, vamos a irles a vamos a presentarnos allí, a hacerles el favor de pacificarlos, pero con la condición de que nos vamos a quedar. Y así fue. Entra en el año 63 Pompeyo Magno a Jerusalén, también hubo una profanación del templo allí, ocurren cosas espantosas en esa entrada de Pompeyo en Jerusalén, pero pacifican a la fuerza, como era el estilo romano de ese momento, pacificar a la fuerza, pues llamada la Pax Romana, ¿no? La Pax Romana tenía que ver con eso de la pacificación de la fuerza, y comienzan a gobernar los romanos, ¿no? Pero en uno de esos gobiernos van a dejar a Herodes el Grande,
que va a gobernar. Herodes, porque Herodes era descendiente de sus príncipes idumeos que habían sido convertidos a la fuerza. Entonces, como era alguien de la familia real que conocía cómo gobernar, entonces a los romanos les ocurrió que sería una persona que podría gobernar a Israel. Bueno, y en ese contexto después va a aparecer Jesucristo, el Señor Jesús de Nazaret, y avanza el tiempo hasta el año 70 después de Cristo, cuando ocurre la destrucción del templo de Jerusalén por parte de los romanos ante una revuelta de lo que se llamaron los celotes, ¿no? La revuelta de los celotes. Esto es muy importante, porque acá tuvimos la revuelta de los macabeos y acá tuvimos la revuelta de los celotes en el año 70, ¿no? Entonces, estos celotes se van a inspirar acá en estos macabeos por la cuestión de la independencia y por decir, si estos macabeos lograron vencer a los sirios, ¿por qué nosotros no vamos a lograr vencer a los romanos, ¿no? Más que adicionalmente en este periodo asmoneo, acá en este periodo asmoneo, se refuerzan las ideas mesiánicas, ¿no? Al final del periodo asmoneo y al principio del periodo romano, se refuerzan las ideas mesiánicas que ya vienen desde antes, pero que como que simplemente eran como una idea, no se habían profundizado, no habían penetrado en el corazón de Israel. En cambio acá, lo vamos a ver en la última clase, en los Salmos de Salomón, así que les animo a que no se abandonen en el camino. En la última clase vamos a abordar esta cuestión del mesianismo que se desarrolla justamente en este periodo. Bueno, entonces, hasta acá la explicación de este cuadro, que me parece que es fundamental para que podamos comprender o darnos una idea de esto, de lo que es la literatura del periodo del Segundo Templo y en qué contexto se dio, ¿sí? En qué contexto se dio. Y entendiendo el contexto es posible entender también el pensamiento de esos libros, ¿no? ¿Qué era lo que pensaban? Bueno, uno dice, lee a veces cosas, pero bueno, todas esas cosas que va leyendo allí solamente se entienden o pueden entenderse mejor, quiero decir, cuando uno comprende lo que estaba ocurriendo en este periodo. Bueno, ahora vamos a seguir acá con la siguiente diapositiva. Definición de conceptos. Entonces, tenemos libros protocanónicos, libros deuterocanónicos, libros apócrifos, libros pseudoepigráficos. ¿Serán todo lo mismo? ¿Qué significará? Bueno, ya al comienzo habíamos hablado, había mencionado yo la cuestión de términos técnicos. Libros protocanónicos. La palabra proto significa primero en griego. Y canónico significa, viene de canon, que significa regla, ¿no? La primera regla, el primer canon. Protocanónicos se refiere, con protocanónicos nos referimos a los libros del Antiguo Testamento en el canon protestante. Otra vez, libros del Antiguo Testamento en el canon protestante. Estos libros protocanónicos coinciden en su cantidad, pero no en su orden, sino en su cantidad, con los libros de la Biblia hebrea. Entonces, por eso a los libros protocanónicos también los llamamos canon hebreo, ¿sí? Que es a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Bueno, después tenemos libros deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos, deutero significa segundo canon, son los del segundo canon, también en griego. Estos libros... Yo me compro uno y te doy uno, yo te doy dos. Estos libros no hacen parte de la Biblia hebrea, pero sí de la Septuaginta, ¿sí? Ya mencionamos la Septuaginta, que es la traducción griega. Por eso, y esa traducción griega se da en Alejandría, en Egipto. Entonces, por eso a estos libros, de esos libros decimos que hacen parte
del canon alejandrino. Entonces, el canon hebreo o canon palestinense, ¿no? Que también se le llama así, canon hebreo o canon palestinense, son los libros de nuestro Antiguo Testamento. El canon alejandrino son nuestro Antiguo Testamento protestante más los libros deuterocanónicos, ¿sí? Ahora, libros apócrifos. Los libros apócrifos, la palabra apócrifo significa escondido, ¿sí? Los libros apócrifos, acá, fíjense ustedes que acá dice por un lado libros deuterocanónicos y libros apócrifos. ¿Por qué son separados? Porque, y si ustedes no aprenden ninguna otra cosa en este curso, me gustaría que sí aprendieran esta cosa. Los libros deuterocanónicos no son libros apócrifos. Los libros deuterocanónicos no son libros apócrifos, de ninguna manera. Son del segundo canon, no son libros apócrifos. Libros apócrifos son todos los libros que no están contenidos dentro de estos dos cánones, ¿sí? Los libros apócrifos son los que no están contenidos allí. Entonces, estos libros apócrifos, por ejemplo, bueno, una precisión acá con respecto a los libros deuterocanónicos. Nosotros los conocemos como los libros de las Biblias católicas, ¿no? Nosotros como evangélicos decimos son los libros de las Biblias católicas. No obstante, hasta el año 1826, piense usted la fecha, 1826, y apréndanse también esta fecha, los libros deuterocanónicos hacían parte de todas las Biblias protestantes, ¿sí? Es decir, dentro de 3 años, que será en el año 2026, se cumplirán 200 años en que los libros deuterocanónicos fueron excluidos de las Biblias protestantes, ¿sí? Es decir, que desde la Reforma, 1517, desde el año de la Reforma, 1517, hasta el año 1826, los libros deuterocanónicos sí hicieron parte de las Biblias protestantes, aunque estaban ubicados en no en la mitad de la Biblia, pero sí en el intermedio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya lo vamos a ver la próxima clase, pero está bueno que lo tengamos en cuenta. A mí me gusta mucho, no es que me guste mucho repetir, pero sí me gusta enfatizar en las cosas y poder volver sobre ciertos puntos, porque por ahí uno recordándolo después le queda más fácil en la mente. Bueno, bueno, esos libros deuterocanónicos fueron muy citados por los padres de la iglesia y por el cristianismo primitivo, ¿no? En el cristianismo primitivo, estos libros, de hecho, si uno quisiera hablar, a ver, no es preciso, pero si quisiera hablar más o menos de una Biblia, ¿qué Biblia usaban los primeros cristianos? En ese momento todavía no estaba definido el concepto de Biblia, pero ¿qué libros usaban los primeros cristianos? Bueno, usaban los protocanónicos y los deuterocanónicos, ¿sí? Al principio del cristianismo se usaron los protocanónicos y los deuterocanónicos. Los padres de la iglesia usaban tanto unos como los otros. Bueno, los judíos no usaron mucho después los libros deuterocanónicos y vamos a ver por qué. Igual se los adelanto. Los judíos ortodoxos de esa época, no los ortodoxos actuales, sino los ortodoxos de aquella época, llegaron a considerar que todo lo helénico iba a ser negativo, todo lo helénico iba a ser malo. ¿Por qué? Porque lo helénico atentaba contra la ortodoxia judía. Como estos libros hacían parte del canon alejandrino, o sea, del canon helénico, si se quiere decir así, o el canon de la Septuaginta, entonces decían, estos libros no deberíamos leerlo porque son libros que fueron escritos en griego, tienen mucho de griego y no queremos nada de lo griego. Entonces los judíos no los van a leer en esos tiempos, pero sí los cristianos. Los cristianos sí, porque los cristianos van a estar en un ambiente griego. De hecho, a los cristianos no les molesta el griego porque el mismo Nuevo Testamento fue escrito en griego. Bueno, entonces,
Volviendo otra vez acá a la cuestión de los apócrifos. Los apócrifos no son libros deuterocanónicos, ni los deuterocanónicos son libros apócrifos. Los apócrifos no son libros de ocultismo, no son libros peligrosos, no son libros malos, no son libros que dañen la fe. No. Se les llama escondidos. ¿Escondidos por qué razón? Porque no estaban públicos acá. Digamos, lo que no está acá, a todo lo que no está acá se les llama escondidos. ¿Por qué escondidos? Porque no se lee en la sinagoga. Por eso solamente. Pero afuera de la sinagoga todo el mundo, no todo el mundo, o sea, todo el mundo que pudiera leer y quisiera leer lo podía hacerse. Pero no era una cuestión negativa, no era mala. Al contrario, los libros apócrifos, de los cuales vamos a estudiar un poquito nosotros acá, el primer libro de Enoc y el libro de los jubileos, cuando los veamos, ustedes se van a dar cuenta de la fe que había dentro de los judíos, ¿no? Porque estos libros nos ayudan a entender las creencias judías de aquella época. Bueno, ¿qué más tenemos con respecto a los libros apócrifos? Nada, eso, quería enfatizar de que no son libros malos, no son libros negativos, no les tengamos miedo, ¿sí? No les tengamos miedo. Quizás algunos de ustedes ya hayan leído alguno de esos libros apócrifos, lo cual está bárbaro, y si no los han leído, los animamos a que lo hagan, ¿no? A que lo hagan. Y cuando decimos los animamos a que lo hagan, no les estamos dando de ninguna manera un carácter canónico, ni tampoco estamos diciendo que son inspirados. Sí, por ejemplo, cuando nosotros, cuando estimulamos la lectura de un libro, no sé, ponerle el Quijote de la Mancha, ¿no? Si le decimos a las personas, está bueno leer el Quijote de la Mancha, no le estamos dando carácter inspiracional a ese libro, lo estamos leyendo como un libro de literatura. Bueno, así les animo también a que estos libros podamos leerlos de esta manera, evitándonos de esos prejuicios que muchas veces a veces tenemos contra ellos, que no están buenos. Y que al tenerlos nos impiden conocer qué es lo que dicen, ¿no? Y que cuando los leemos nos damos cuenta que nos brindan mucha información, no solamente con respecto a cómo pensaban, sino que nos vamos a dar cuenta que muchos de estos libros fueron citados en el Nuevo Testamento, pero no nos dicen, bueno, de hecho sí tenemos una referencia clara, explícita. En la carta de Judas, por ejemplo, tenemos un versículo que es citado literalmente del libro de Enoc, ¿sí? Del libro de Enoc. Seguramente esto ustedes ya lo hayan, algunos de ustedes ya lo sepan, pero esto como para ver que sí. Ahora, el libro de Enoc, por ejemplo, estos libros apócrifos, sí pertenece en la actualidad, por ejemplo, al canon de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía. Por eso les decía al principio, la idea de pensar que son varios cánones, ¿no? Que no hay solamente un solo canon, sino que hay diferentes cánones. Bueno, y finalmente acá tenemos los libros pseudoepigráficos. El libro pseudoepigráfico, la palabra pseudo significa falso, y epigráfico la idea es más o menos como la del título, ¿no? Son libros con un título falso entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? Libros que se le asignan a una persona sin que esa persona los haya escrito. Por ejemplo, el libro de Enoc que vamos a abordar no lo escribió Enoc, pero se llama libro de Enoc. El libro, por ejemplo, que también lo vamos a abordar en la última clase, los Salmos de Salomón. Los Salmos de Salomón no los escribió Salomón, pero se llaman Salmos de Salomón. A eso se le llama literatura o libros pseudoepigráficos. La mayoría de libros apócrifos son libros pseudoepigráficos, no los escribieron las personas a los que dicen allí. Bueno, el contenido de estos libros apócrifos, por ejemplo, y pseudoepigráficos, es eminentemente antihelénico. En ese sentido, los libros apócrifos son libros que revelan y reflejan el pensamiento de los judíos ortodoxos, de los judíos
de los judíos ortodoxos de aquella época, ¿no? O sea, aquellos que cumplen con la Torá, los judíos piadosos, ¿sí? Estos libros apócrifos van a reflejar mucho del pensamiento de los judíos piadosos en contra del helenismo, en contra de la helenización. Porque se les ocurre a ellos que la helenización es la gran enemiga. La helenización, como lo vamos a ver un poquito más adelante, es el gran peligro para el pueblo de Israel. Bueno, pensamiento judío. ¿Qué pensaban los judíos en este tiempo? En esta época del Segundo Templo van a tener o se va a desarrollar un monoteísmo estricto. Un monoteísmo estricto. A diferencia del Antiguo Testamento, en el que el monoteísmo no era estricto, a pesar de que los profetas propusieran esta idea del monoteísmo y la defendieran y la impulsaran, el pueblo muchas veces no respondía. Al pueblo le gustaban los otros dioses, ¿sí? Porque los veían y por cosas culturales. Pero eso se le llamaba monolatría. Era la época del Antiguo Testamento. En esa época de la monolatría quedó atrás. Y en el periodo babilónico y particularmente en el periodo persa, los judíos rechazan las ideas monolátricas y entonces establecen el monoteísmo estricto. Un monoteísmo en el que Dios es relegado a lo trascendente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Ya es un Dios que está alejado, se le llama el Altísimo, ¿sí? Se le va a conocer como el Altísimo, va a ser el nombre con el que más se le conozca a Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos por los relatos del Antiguo Testamento que Dios actúa, que Dios está con el pueblo, que Dios hace milagros, es un Dios que interactúa más, es decir, que el pueblo lo ve cercano, por ejemplo, en el relato del paraíso, en el relato del Edén, Dios camina en el pueblo, ¿no? en el paraíso, perdón, y interactúa con los seres humanos. En Abraham, Dios habla con seres humanos, está allí. Con Moisés, en Sinaí, Dios habla con Moisés y eso. Pero acá, eso era en estas ideas cuando no se pensaba en el monoteísmo estricto. Cuando ya es el monoteísmo estricto, Dios ya no es más pensado de esa manera. Ni siquiera se le llama por el nombre. ¿Por qué razón? Porque nombrar algo o nombrar a alguien es identificarlo de algo más. Entonces, por ejemplo, darle un nombre a Dios que se llame Jehová o Yahvé o como le hubieran llamado, significaba que había otros dioses y que ese nombre lo identificaba de los demás dioses. En la época del Segundo Templo dicen, no hay más dioses. Luego Dios no necesita siquiera ser mencionado por su nombre. Por esa razón, en los libros deuterocanónicos no encontramos el nombre de Dios, en los libros apócrifos no encontramos el nombre de Dios, ni en el Nuevo Testamento encontramos el nombre de Dios, ni en la literatura rabínica encontramos el nombre de Dios. Esto es específico, muy propio de la época del Segundo Templo. A Dios no se le menciona, Dios se le relega a lo trascendente, ya no se cree más en los milagros, ya no se cree más en esta interacción, por ejemplo, de decir que Dios sale a la batalla, etcétera, ¿no? Como si se creía en la época preexílica. No se habla de la esencia de Dios. No se puede hablar en el mundo judío de la esencia de Dios. Sí se habla de lo que Dios hace, pero no de lo que Dios es. Y esto también rechaza, aparece como un rechazo al pensamiento griego, porque en el pensamiento griego sí se habla acerca de lo que Dios es. Entonces los filósofos comienzan a ver cuál es la esencia de Dios, etcétera, etcétera. En el judaísmo de esa época no se va a hablar de la esencia de Dios. La soberanía de Dios se entiende en el sentido de todo lo que ocurre, es decir, todas las cosas, ya te doy la palabra,
todas las cosas se entienden como que ocurren por voluntad de Dios, ¿no? Y también se va a pensar en este monoteísmo estricto que Dios premia y castiga a los pecadores, pero no necesariamente Dios está interviniendo, ¿sí? Dios premia y Dios castiga. Se va a reforzar, por ejemplo, la idea de la resurrección, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes se decía Dios premia y castiga en este mundo, decían en el Antiguo Testamento, pero después dicen no, pero parece que Dios no premia y castiga en este mundo, debe ser que hay otra instancia más allá de la muerte donde ocurra el premio y el castigo. Bueno, a ver, preguntas. Acá. Antíoco el loco. Sí, Antíoco IV Epífanes, el loco. Después otra pregunta dice, profesor, no me quedó claro de qué linaje viene Herodes. Bueno, Herodes es del linaje idumeo, viene de los, ¿cómo se llama? De los idumeos que fueron convertidos por la fuerza por Juan Hircano. Después Herodes se casa con una princesa Asmonea. Se casa con una princesa Asmonea y funda una nueva dinastía que viene siendo la dinastía herodiana. Bueno, Carla nos pregunta, aún tengo dudas sobre el lenguaje griego. ¿Se instaló en el periodo helénico? Bueno, en Israel las clases altas de Israel adoptaron el idioma griego. Por esa razón, varios de los príncipes asmoneos inclusive llegaron a tener nombre griego. Por ejemplo, Alejandro Janeo, el rey Alejandro Janeo, o la reina Salomé Alejandra, ¿sí? Tenían nombres griegos. Entonces, en las clases altas de Israel llegaron a hablar el griego, porque claro, era el idioma internacional, ¿sí? Es como en la actualidad, en general, cuando hablamos de las clases altas hablan inglés, aunque hablan el idioma local, pero también hablan inglés. Las clases adineradas. Bueno, también en aquellos tiempos las clases adineradas hablaban griego. El pueblo, en general, el pueblo más común hablaba arameo, pero las clases gobernantes hablaban griego también, no exclusivamente, también. Después también llegaron a conocer el latín, ¿no? Como todo grupo que gobierna, en general, aprende el idioma internacional. Bueno, Jules Cárdenas nos dice, ¿los libros del Nuevo Testamento fueron escritos enteramente en griego? Sí, fueron escritos en griego. Carla dice, ¿pensamiento judío en la época? Sí, en la época del Segundo Templo, ¿no? En la época en que se estaban escribiendo estos libros. Bueno, seguimos, ya en unos 10 minutos vamos a ir terminando toda esta, mi speech, y ahí vamos a tener espacio para más preguntas, así que no se preocupen porque va a haber espacio. Bueno, en esta época del Segundo Templo, todo esto es la época del Segundo Templo, ¿no? Pensamiento judío de la época del Segundo Templo, empezando desde la época persa, pasando por la época helenística, asmonea y hasta los romanos, ¿no? Se instauró el gobierno sacerdotal con pensamiento deuteronómico, ¿sí? Entonces, ¿qué dijeron ellos? Bueno, ¿qué dijeron? Claro, en aquellas épocas, antes de la destrucción del templo, como gobernaban los reyes no eran estrictos y no sabían qué era lo que Dios mandaba y no se interesaban por hacer cumplir la ley, la Torah. Entonces, cuando vienen de Babilonia, ¿qué hacen ellos? Dicen, no, eso no va a ser así. El gobierno lo vamos a tener los sacerdotes, ¿sí? Y eso ocurre hasta la época de los asmoneos. En la época de los asmoneos también van a ser sacerdotes, sino que también van a asumir el título de rey, pero el gobierno va a ser sacerdotal. En esta idea sacerdotal, de gobierno sacerdotal, se piensa que
ellos son los representantes de Dios. Luego, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Cómo se conoce lo que quiere Dios? Bueno, lo que quiere Dios se conoce cuando uno va y les pregunta a los sacerdotes cuál será la voluntad de Dios con respecto a esto o con respecto a aquello. Se establece también lo que es la Gran Asamblea. La Gran Asamblea fue como un cuerpo gobernante que después dio lugar al Sanedrín, ¿no? La Gran Asamblea, que ya la mencionamos antes. Se establece también la cuestión, la centralidad del templo. El templo es fundamental, el templo es incuestionable. El templo es el centro político de la nación. Recordamos nuevamente que no hay separación entre religión y Estado. No hay separación entre religión y Estado. El templo lo es todo. El templo es la catedral, vamos a decirlo así en términos actuales. El templo es la catedral. El templo es la Corte Suprema de Justicia. El templo es el Poder Ejecutivo. El templo es el judicial. El templo es el Banco Central. El templo lo es todo. Esto es importantísimo también para entender la polémica de Jesús con el templo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque el templo lo es todo. No hay más profecía. ¿Qué significa que no hay más profecía? Significa que el periodo del Segundo Templo, o la época intertestamentaria, se caracterizó por el pensamiento de los sabios, no de los profetas. El Antiguo Testamento fue dominado por el pensamiento profético. El periodo del Segundo Templo está caracterizado por el pensamiento sapiencial, el pensamiento de los sabios, ¿sí? Entonces va a haber mucha literatura de los sabios. ¿Por qué razón van a decir eso? Bueno, antes la palabra venía únicamente de Dios, es decir, a través de los profetas. En la época del Segundo Templo, cuando Dios ya es tan trascendente que no puede entrar en contacto con los humanos porque es tan trascendente, entonces ¿nos vamos a quedar sin palabra de Dios? De ninguna manera. Dios ahora ya va a hablar a través de los sabios. Si antes Dios hablaba a través de los profetas, ahora Dios habla a través de los sabios. Y entonces el pensamiento humano llega a también tener lugar en esta cuestión del pensamiento judío, ¿no? O sea, como que ya no es solamente la voz de Dios, sino que ahora también es la voz humana. Bueno, diversidad de pensamiento. No pensaban los judíos lo mismo. Nunca pensaron todos lo mismo. Incluso en el Antiguo Testamento notamos muchas veces que unos piensan de una manera y otros piensan de otra forma. Leemos libros que algunos tienen una idea y tenemos libros que tienen ideas diferentes. Entonces, en esta época del Segundo Templo también tenemos diversidad de pensamiento. Recordamos que estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los esenios, sin dejar de contar los helénicos, los helenizantes, ¿no? Esos también fueron otro grupo de pensamiento bastante influyente en aquellos tiempos, ¿no? Religión y política. Religión y política, ya hemos mencionado, era junto, todo estaba junto, no había separación entre religión y política. Lo político era religioso, lo religioso era político. El auge de los sabios, ya lo mencionamos. El auge de los sabios ya lo mencionamos, ¿no? Aparición de diferentes sectas. En los libros de los macabeos vamos a encontrar unos que se llaman los Hasidim, los piadosos. Estos eran los contrarios a los helénicos. Cuando hablamos helénicos, estamos hablando de judíos helénicos. O sea, los judíos que estaban a favor de que que el pueblo fuera más progresista, ¿no? Más abierto. Bueno, estos eran los contrarios. De estos Hasidim vinieron los fariseos, vinieron los saduceos, vinieron los esenios. Después los saduceos se convirtieron como en los nuevos helenizantes, de alguna forma, ¿no? En este periodo también se da la aparición de la sinagoga.
aparecen nuevas doctrinas, o no necesariamente aparecen nuevas doctrinas, sino que se refuerzan las doctrinas antiguas. Por ejemplo, se va a empezar a hablar de los ángeles con mucha literatura. Se va a hablar de los demonios. En el Antiguo Testamento no tenemos nada que nos hable de los demonios. Bueno, acá ya se habla de los demonios. En este periodo intertestamentario se va a reforzar la idea de la resurrección. Recordamos que en el Antiguo Testamento habla del Sheol. Sheol viene del hebreo Sheilá. Sheilá significa pregunta. Luego el Sheol es el lugar de la pregunta, o sea, donde no se sabe qué ocurre. Bueno, eso se pensaba en el Antiguo Testamento. Acá ya no se cree más en el Sheol, se cree en la resurrección de los muertos. Se cree en la elección de Israel, ¿no? Etcétera. También se cree en aparece lo que se llama el apocalipticismo, la literatura apocalíptica, ¿no? Una literatura que nos va a hablar de esta intervención de Dios en los tiempos de tanta presión, ¿no? Sobre todo cuando los griegos, los seleucidas, estaban presionando a los judíos. Entonces allí aparece el apocalipticismo, y juntamente con el apocalipticismo aparecen las ideas mesiánicas, ¿no? Como que va a venir alguien que nos va a salvar, que nos va a librar de esta gente. Bueno, la helenización. Muchos judíos abrazaban voluntariamente la cultura griega, ¿sí? En ese periodo, por eso les llamó helenizantes. El helenismo, entonces, esto digamos de parte interna, de parte desde dentro, había muchos judíos que lo abrazaban voluntariamente, pero también la presión estaba desde afuera, ¿no? Por eso llamamos imposición del helenismo, de parte de los gobernantes seleucidas que gobernaban en Jerusalén. Se impulsó el uso del idioma griego. ¿Para qué? Para facilitar los negocios, para facilitar los viajes, etc. Se dio la traducción de la Septuaginta. Esto no se dio en Israel necesariamente, esto se dio más en Alejandría, pero en todo caso pertenece a lo que se llama este periodo o proceso de helenización. Y un dato interesante, que ya lo mencioné también, el acceso a la dignidad o al puesto del sumo sacerdote se hace por dinero. Entonces ya no es más una cuestión hereditaria de los que correspondían a los descendientes de Sadoc, sino que bueno, quien tenga más dinero lo puede comprar. Esto lo podemos ver en los libros de los macabeos. Participación en los juegos griegos. Los mismos sacerdotes iban a participar en los juegos griegos, en los juegos olímpicos. Mismo en Jerusalén se construye una de estos, ¿cómo se llama? Un anfiteatro. Se construyen anfiteatros por varias partes de la tierra de Israel, etc. Con la idea de que los judíos participen en los juegos griegos. Se da la prohibición de la circuncisión y del Shabbat, que son los dos grandes distintivos del pueblo judío. Bueno, se da esa prohibición en el marco de la helenización. Se producen ofrendas a los dioses, se instala una estatua de Zeus olímpico también en Jerusalén, y se da el uso de nombres griegos. Entonces, esta cuestión fue bastante fuerte, y todo esto fue lo que generó la aparición de los libros apócrifos, libros que están en contra de todo esto. Por eso digo yo, no son libros negativos, son libros muy positivos, porque nos permite conocer qué era lo que decían los judíos con respecto a estas cosas que se estaban dando en el pueblo de Israel. ¿Qué se produce? Se producen libros deuterocanónicos, se producen libros apócrifos, se producen los textos de Qumran también, se da la traducción de las escrituras hebreas, no solamente la Septuaginta, sino que después va a haber traducciones al siríaco, por ejemplo. Se produce literatura rabínica, esto ya un poquito posterior, y después, por ejemplo, también tenemos literatura de otros personajes, como por ejemplo Flavio Josefo, Filón de Alejandría, etc. Libros apócrifos. Vamos a tener, acá simplemente menciono una pequeña lista de los muchos que hay, ¿no? Estos no son todos. Tenemos primer libro de Enoc. Cuando decimos primero es porque hay segundo y porque también va a haber tercero, ¿no? El libro de los jubileos, el Apocalipsis de Moisés, que también se le conoce como vida de Adán y Eva. Tenemos la carta de Aristeas, tenemos los salmos de Salomón, que los vamos a abordar. Tenemos las odas de Salomón, que son otros diferentes. Tenemos José y Asened. José, el patriarca, hijo de Jacob.
tenemos los testamentos de los 12 patriarcas, tenemos los testamentos de Adán, de Abraham, de Isaac, de Moisés, de Job, de los profetas, etc. Bueno, muchos libros apócrifos, obviamente no nos da el tiempo para abordar todos ellos, pero sí los pueden ustedes adquirir o por lo menos acceder en internet a todo esto. ¿Por qué es importante la literatura intertestamentaria? Los padres de la iglesia y la iglesia primitiva las usaron la literatura intertestamentaria. Hay mucha influencia de estos libros, tanto los deuterocanónicos como de los apócrifos en el Nuevo Testamento. Esta literatura nos permite conocer la cultura y el pensamiento de la época del Segundo Templo. Recordamos que no los leemos como libros inspirados, pero sí los leemos como literatura que nos brinda información con respecto a aquellos tiempos. Claves de lectura, y con esto ya voy terminando. Claves de lectura. ¿Cómo leer esos libros? ¿Qué preguntas tener en la mente a la hora de leer estos libros? Preguntas, y esto no solamente aplica para estos libros apócrifos y deuterocanónicos, sino también, por ejemplo, para los textos bíblicos. ¿Qué idea ofrece el autor acerca de Dios? ¿Cómo concibe el autor al ser humano? ¿Qué dice acerca de Israel y las demás naciones? ¿Cuáles son sus conceptos con respecto a la creación? ¿Cuál es su idea con respecto al mundo venidero? ¿Cuál es su posición frente al templo y la ley de Moisés? ¿Qué referencias directas o indirectas hay de estos libros en el Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿no? Así que ya con esto termino y ahora les doy el tiempo a ustedes para que puedan hacer sus preguntas. A ver acá en el chat. Dice... bueno, dice Carla, dice que uno realiza preguntas en el momento, ya que sigue el tema y las preguntas ya no sería el caso. Bueno, está bien. Siempre y cuando las preguntas sean del tema, las podemos ir resolviendo. Bueno, después alguien dice, agradece por la información. No sé si por ahí hay alguna otra pregunta. O se quiere que se profundice en un poquito más en alguno de los temas que hemos abordado hoy. Marcela Rodríguez. Hola, profesor. Muchas gracias por su enseñanza. Quería hacer una pequeña pregunta. Lo que pasa es que yo ya vi el video, pero no me quedó claro un nombre. Espere un momentito que lo apunté ahora. Vencida. Vencirá. Vencida. Ah, ok. Vencirá. Vencirá significa en hebreo hijo de Sirá. Hijo de Sirá, que es el autor del libro de Eclesiástico. ¿Sí? Hola, El libro de Carla. Eclesiástico Ya, es estas Vencirá. preguntas que tú haces por chat son como bien incómodas, como bien Cesarita. Ok. Gracias, profesor. No, de nada, por favor. Entonces, por eso al libro de Eclesiástico, también lo vamos a ver en su momento, porque el libro de Eclesiástico lo vamos a abordar, también se le llama el Sirácida, ¿no? El Sirácida. El Sirácida porque es de Bencirá, ¿sí? De Bencirá, Jesús Bencirá se llamaba el autor. ¿Alguien más? Bueno, recordar que esta época es una época muy interesante, es una época muy de muchos aportes. Son más o menos 500 años, ¿no? 500 años en los que pasaron muchas cosas, muchas cosas. Solamente, bueno, basta pensar que 500 años, si uno
desde hoy, piensa en 500 años atrás, desde hace 500 años hasta esta época pasaron muchas cosas y no se piensa lo mismo, la gente no se viste igual, no come igual, no habla igual, no piensa igual. Hubo muchos cambios. Bueno, en ese sentido, también podemos pensar que la época a la que se le conoce como intertestamentaria, en esa época pasaron muchas cosas, ¿no? Como esta, que como todo esto que dijimos hoy, ¿no? Pasado, el mundo judío estuvo gobernado por persas, estuvo gobernado por griegos, estuvo gobernado por, inclusive estuvieron gobernados por sí mismos, ¿no? Por los asmoneos, que fue un periodo de 100 años en el que tuvieron un autogobierno, en el que se puede decir, y ellos mismos los judíos hoy consideran que fue el único momento después de la primera destrucción de Jerusalén en que ellos fueron independientes, ¿no? Después de eso nunca volvieron a ser independientes hasta 1948, cuando ganaron nuevamente la independencia de Israel. Pero fueron 100 años, el gobierno de los asmoneos fue un periodo de 100 años en el que ellos tuvieron su propio gobierno, ¿no? Previamente habían sido más o menos autónomos, pero después tuvieron su propio gobierno independiente hasta la llegada de los romanos, ¿no? Luis Ángel Villalba está levantando la manito. No, profesor, no, profesor. Ah, bueno. Bueno, entonces, yo creo que ya, no sé si podemos ir terminando. Recuerden que las preguntas también las pueden hacer en el campus virtual. Allí también voy a ir contestando todo. Recordamos siempre, preguntas con humildad, con sencillez, que no significa que no sean académicas, sino que sobre todo con mucho respeto, como dijimos desde el principio, ¿no? Pues la idea es que podamos aprenderlo, sobre todo que libros que son desconocidos, muchas veces para nosotros nos generan a veces como inquietud, ¿no? Y como que a veces no sabemos cómo llegar allí. Entonces, bueno, sí, la idea es que podamos aprender, y de hecho hoy pensaría creería yo que fue mucha información muy novedosa para muchos de ustedes. Bueno, vamos a tener 5 sesiones más en las que muchas de esas dudas se van a ir clarificando. Y estoy seguro porque también ya el curso lo hemos hecho antes, acá también en las sociedades bíblicas. En la experiencia anterior es que las personas al final, después de las diferentes sesiones que tuvimos, como que se clarificaron muchas cosas que en esta primera sesión a veces quedan como preguntas. ¿Por qué? Porque es demasiada información de demasiadas cosas con las cuales no estamos muy familiarizados, ¿no? Así que, bueno, mucha paciencia, muchas ganas de seguir estudiando. Ahí nos dice acá una pregunta en el chat, Fernando Montoya. La comunidad católica consideró apócrifos a los libros que no están en el canon hebreo y griego, y los protestantes los llamaron pseudoepigráficos. Bueno, apócrifos, en general, el cristianismo en general, llámese católico, protestante, o inclusive antes de que nos hubiéramos dividido, se les llamó a aquellos libros apócrifos. Apócrifos son todos los libros que no están dentro de la Septuaginta, vamos a decirlo así. Los apócrifos son todos los libros que no están dentro de la Septuaginta, ¿sí? Esos libros apócrifos, también la mayoría son libros pseudoepigráficos, porque pseudoepigráficos simplemente refiere a lo que es el título del libro. Si el libro, por ejemplo, en los libros deuterocanónicos tenemos uno que se llama Sabiduría de Salomón. El libro de Sabiduría, y dice Sabiduría de Salomón. Pero ese libro fue escrito más o menos el año 50 a.C. Ya Salomón había muerto hacía casi
900 años, ¿no? Pero se le asigna a Salomón. ¿Y por qué se dice, por qué los libros tenían esa costumbre, los judíos, de recurrir a la pseudoepigrafía? Porque se pensaba que al decir, por ejemplo, Salmo de Salomón, era Salmo según la escuela de Salomón, según el pensamiento de Salomón, ¿no? Entonces muchas veces, por ejemplo, en la Biblia tenemos Salmo de David, que David no escribió porque es un salmo posexílico, por ejemplo. A veces salmos posexílicos se llaman salmos de David, pero se dicen que son salmos de David porque son según el pensamiento de David o son según la escuela de David. Bueno, yo creo que ya podemos terminar por hoy. Muchas gracias a todos y todas. Les recomiendo entrar a las actividades y nos vemos el próximo sábado por este mismo canal. Muchas gracias.